Bien, se apartó de Encuentro Vecinal y logró conformar en Somos Córdoba un núcleo de personalidades que de la política y no de la política son referentes ineludibles a la hora de analizar no solamente la política, sino también los aspectos económicos, humanos y sociales. Juan Pablo Quinteros estaba en Encuentro Vecinal, se abrió de Encuentro Vecinal, formó Somos Córdoba, incorporó como viceintendente a Gabriel Randner, el magíster y licenciado Gabriel Randner, economista, escritor porque escribió junto con Humberto Petrey, con el destacado Humberto Petrey, fue su discípulo también, un economista de fuste, e integra la fórmula junto a Juan Pablo Quintero. Con él muchos más, pero vamos a hablar con ellos. Juan Pablo, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien, muy bien. La verdad que muy orgulloso de lo que hemos podido armar en poco tiempo, pero que va a ser una oferta electoral muy interesante para los cordobeses. ¿Qué ofrecen? Bueno, en un momento en el que la política está tan desprestigiada y muchas veces el germen ese del discurso de la antipolítica prende tanto, nosotros intentamos armar en Somos Córdoba precisamente esto que decía usted, gente muy notable, probablemente no muy conocida, pero sí conocida en sus ámbitos particulares. Gabriel es decano de la Facultad de Ciencia de la Administración, lo cual le da una notoriedad importante, más sus antecedentes, como decía usted, discípulo de Petrey, escritor de múltiples libros, magíster, con un conocimiento de servicios públicos profundo, con un conocimiento de la municipalidad mucho más profundo por los años que estuvo en ADEC, en lugares importantes, con lo cual, y así le podría ir destacando el currículum de cada uno de los que me acompañan en la lista, ¿no? Algunos técnicos de aquella gestión 2003-2007 que usted conoce muy bien, como el ingeniero Capdevila, como Daniel Falfán en el Tribunal de Cuentas, sí, que mezclan lo político con lo técnico, en el caso de Daniel, que es muy importante. Hemos sumado personas de la sanidad, pero no buscamos un médico, sino una enfermera que encabeza nuestra lista de concejales, que fueron los que tuvieron la primera trinchera. En realidad, más que una enfermera, una formadora de enfermeros y enfermeras, porque está en la última materia de la licenciatura y tiene no menos de 11 proyectos, nos acompañó en los últimos días a los efectos de que los podamos implementar en el ámbito municipal. Tenemos empresarios, tenemos ingenieros, bueno, tenemos una lista que realmente es un lujo, que esperamos tener el tiempo de que la gente la conozca, pero decía yo que lo que hemos logrado hacer es, en un tiempo en el que hay un descreimiento político importante, intentar armar una lista para que se comprenda y se acompañe, una lista que nosotros decimos, no son políticos, pero una vez que se incorporan ya están dentro de la política, pero la salida no es la antipolítica, la salida es que todas estas personas notables, como Gabriel, que en 20 años no se había sumado a ninguna lista, hoy pueda tener un lugar donde expresarse desde la política. La verdad que a mí fue el primero que sorprendió el sí de Gabriel cuando lo llamé para que me acompañe como viceintendente. No tengo ninguna duda que Gabriel es el mejor candidato a viceintendente que puede tener la ciudad de Córdoba. ¿Qué te decidió, Gabriel? Mira, Ricardo, primero, muy contento de verte después de tanto tiempo. Sí, hace años. Hace años. Vos sabés, siempre mi preocupación ha sido por las finanzas públicas, el control de las finanzas públicas. Y como recién lo mencionabas, al doctor Humberto Petrey, su preocupación que siempre nos inculcaba, la eficiencia del gasto público. No es tener un Estado más chico, es tener un Estado más eficiente. Y cómo lograr que ese Estado sea más eficiente, con qué herramientas. Y un poco eso va a estar plasmado en las propuestas que estamos armando para la campaña, ¿no?
Y respecto a por qué me sumé con Juan Pablo, y lo hice sin dudar. A ver, con Juan Pablo nos une una relación laboral de hace muchos años. Y yo lo que noté en él fue una característica bien diferenciada respecto al resto de los políticos. Tenemos tres grupos de políticos bien diferenciados. Tenemos al político que desprecia el componente técnico. Tenemos el político que, bueno, necesita que los informes, que le elaboren los informes y tener algún dato solamente de los informes. Y tenemos aquel político del cual encontré uno que quiere aprender. Yo con Juan Pablo, fundamentalmente mi labor fue de docencia. Y yo creo, a veces cuando lo escucho hablar o tomar decisiones, digo, bueno, ya sabe más que yo algunos temas. Así que, bueno, de nuevo repetir el agradecimiento a Juan Pablo por haberme convocado, y muy contento de participar en este espacio que constituye una alternativa realmente distinta que conforma, que la componen personas que no vienen de la política, mayormente. Es más, en la reunión que hicimos, la mayoría decía, pero yo no vengo de la política. Bueno, lo consideramos saludable y lo celebramos que así sea, pero para conformar una nueva política. Eso es lo más importante. Así es. ¿Hacia dónde apuntas? Nosotros apuntamos a gobernar la ciudad de Córdoba. Da la impresión de que en Córdoba está todo hecho ya. No, hay muchas cosas por hacer. Creo que Gabriel planteando el eje en la eficiencia del gasto público me parece que es un punto central en el que nosotros vamos a hablar, en el que difícilmente esta gestión o anteriores pudieron mostrar como algún logro importante. Nosotros apuntamos, nosotros tenemos en lo personal tengo una pasión por mi ciudad, aquí nací, aquí me crié, aquí crecí, y la verdad que mi máxima aspiración y mi máximo sueño es gobernar mi ciudad. No tendría después otro objetivo que no sea ese, digamos. Muchos lo utilizan de trampolín, muchos dicen, bueno, la municipalidad para llegar a... La verdad que ese es un objetivo que yo tengo muy claro y me rodeé de la mejor gente pensando ser una alternativa y que la gente nos elige. Sabemos que el camino no es fácil, Ricardo, lo tengo absolutamente claro. Peleamos contra dos aparatos enormes. Uno es el oficialismo que está gobernando y otro es de una oposición que pareciera que estuviera gobernando todavía más porque la parafernalia publicitaria es muy grande, bancado por un aparato nacional también que es enorme. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Quién nos va a quitar la fe? Si yo he podido lograr a estas personas que me acompañan en la lista que te le he mandado, que las has podido ver y has visto nombre por nombre y los vecinos la pueden ver. Sí he logrado convencer a esa gente. La atención. Sí he logrado convencer a esa gente de que nos acompañen en este sueño de gobernar la ciudad de Córdoba. ¿Por qué no podemos convencer a los vecinos que vayan el 23 de julio y voten una alternativa que no solamente es distinta, no solamente es novedosa, sino que es la mejor, por lejos la mejor? Lo peor de la lista, Ricardo, con sinceridad, soy yo. Lejos. Lejos. Es una lista que insta a incorporarse a trabajar. Eso es lo que he sentido en los últimos 10 días, desde que la lista se publicó. He sentido que mucha gente, muchos equipos técnicos de aquella gestión 2003-2007 nos han llamado y se han incorporado y quieren estar. Le ha pasado lo mismo a Gabriel, nos ha pasado un montón de gente que hemos encontrado esas ganas de empezar a hacer algo nuevamente, ¿no? La gente que está tan aturdida o tan desesperanzada, mejor dicho, de la política. La pureza de la política, bueno, no tanto de la pureza, pero digo, la experiencia de la política que fue dejada de lado. Sí. En su momento. Sí, bueno, a ver. La experiencia de la política que fue dejada de lado.
Sí, ahí Gabriel decía recién, catalogaba los 3 tipos de políticos también para poner todo en su justa medida, los que desprecian lo técnico y los que sacan algunos datitos como para... Yo en realidad, es verdad que he hecho docencia y ha tenido mucha paciencia conmigo, porque yo siempre le decía que lo que quería yo era aprender, no que me explicara. Yo no le decía explícame, yo le decía enséñame. Siempre él marcaba eso, yo no le decía explícame esto, le decía enséñame esto, lo quiero saber. De hecho, el contrato de Aguas Cordobesas, por poner un ejemplo simplemente, él lo manejaba a la perfección y un día me dijo, bueno, ya está, no me preguntes más, si ya lo tenés absolutamente claro, y bueno, de tanto, pero porque me lo enseñó, porque la verdad que nos preocupamos, porque creo que eso es la gestión pública, porque si no tenemos tipo, mira, el día sábado de la semana, esta que pasó, no la anterior, había 2 tipos de listas que se estaban armando. En los búnker más importantes se estaban armando las listas para ver cómo quienes estaban en esa lista se solucionaban sus próximos 4 años. Nosotros estábamos hablando con Gabriel una lista para ver cómo le solucionábamos los 4 años que vienen a los cordobeses. Me parece que ahí está la gran diferencia. Bueno, ahí está, para mí hay un problema central, pero central, clave, fundamental, que se escondió bajo la alfombra durante todos estos años de gobierno peronista. 50% de pobreza. Eso lo hemos hablado mucho con Gabriel. 50% ese 50% de de pobreza, cuánto tiene que ver el gobierno provincial y cuánto tiene que ver la macroeconomía. Y él lo sabe explicar mucho mejor que yo, ¿no? A ver, este nivel de pobreza, este lamentable nivel de pobreza a la que hoy nos enfrentamos, y encima no sabemos si lo más probable es que siga creciendo en función de los índices inflacionarios que estaba mostrando el anterior exponente, ¿no? Sí. Resulta sumamente complejo, y hablaban también recién de las LELIC, cómo desde el sector público salir de esa trampa donde hay que bajar el gasto para no emitir más, ¿no? Y no emitir porque después hay que esterilizar vía las LELIC y después hay que pagar intereses sumamente importantes por los 15 billones de LELIC. ¿Cómo salimos de esa trampa? Yo creo que ese es el gran desafío. No, pero yo me refiero al 50% acá. Sí. Acá en Córdoba, y el 50% Bueno, a ver, de pobreza. El 50%. Que está disimulado absolutamente por el gobierno provincial. A ver, que se disimule no significa que la gente no lo padezca. Cada vez más triste. Los otros días escuchaba al presidente de la Cámara de Almaceneros, sí, cuando hablaba de que la clase media estaba estrenando la pobreza. Sí. Un fenómeno atípico, sí, y lamentable. Sí. Eso no lo podés esconder, Ricardo. Que la gente tenga que resignar una comida o decidir qué miembro de la familia come, no lo podés ocultar. Por más, el sol no lo podés tapar con las manos. La pobreza es enorme, lamentablemente es enorme, fruto, está bien, hay responsabilidades del gobierno nacional muy fuertes en eso, pero también hay responsabilidad del gobierno provincial y municipal en el diseño de políticas. Así que, bueno, ese desde el... Sí, pero construimos puentes, construimos autovías, construimos... Bueno, a ver... pero los pobres siguen estando. Construir puentes, desde la teoría económica, si la inversión es rentable, genera riqueza, no tendríamos ningún tipo de inconveniente. Ahora, cuando invertimos en algún tipo de desarrollo que no es rentable, le quita valor, ahí es donde tenemos que empezar a pensar cómo redireccionar todos esos fondos. Invertir en algo que es rentable está bien. Endeudarse para la realización de una obra pública que sea rentable y crea valor está bien. Ahora,
invertir millones de pesos en flores, en canteros, cuando la gente está pasando hambre, moralmente está muy mal. Juanpi. Sí, yo creo que estas son las grandes charlas que hemos tenido durante los últimos años con Gabriel y qué visión tenemos de la política y para qué entendemos nosotros que debe servir la política, ¿no? Que me parece que son conceptos que en la vorágine de una campaña no se hablan, porque se hablan de cuestiones muy puntuales, se hablan de estos números que nos apabullan, pero probablemente nosotros no tengamos para mirar cuál es el panorama. Vemos el árbol, pero no vemos el bosque. Con Gabriel siempre intentamos ver el bosque. Respecto a esta cuestión de los gastos, creo que esta municipalidad se ha dejado controlar muy poco. El Consejo Deliberante está absolutamente desdibujado, pintado, te diría. Nos quitaron la facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos. Eso es algo que a nosotros nos preocupan los servicios públicos. Nosotros intentamos controlar todas las licitaciones de los servicios públicos en marcha cuando recién llegamos para ver hasta dónde llegamos. Nos dijeron que estaba todo bárbaro. Movipark se fue de un día para el otro, el transporte con ERSA sabemos que está al borde de la explosión, lo de la basura también hay que revisarlo fuertemente, pero nosotros queremos, sí le valoro esta gestión, le puedo valorar la recuperación del espacio público, pero también es cierto, ¿no? Hay un tema que Gabriel decía que es imperdonable, algunos gastos que son superficiales respecto a la gente que tiene hambre. Mire, yo tengo una propuesta que seguramente la vamos a estar lanzando inmediatamente pasen las elecciones provinciales, porque me parece que eso se va a llevar gran parte de la atención. Por primera vez la municipalidad inmiscuida, inmersa y metida en la seguridad ciudadana. Nosotros vamos a tener una propuesta no solamente innovadora, sino disruptiva y verdaderamente que va a ser noticia fuertemente por quiénes son quienes nos van a acompañar en la presentación de esa propuesta. Yo les pido que sigan con atención. Yo no quiero más un intendente que dice, como con la pobreza, dicen, no, la seguridad es un problema del gobernador. El gobernador dice, bueno, pero es un problema del gobierno nacional porque el narcotráfico y todas estas cosas que se van entremezclando. Bueno, yo quiero un intendente absolutamente, yo creo que nos merecemos los cordobeses un intendente que se meta con el tema de la seguridad porque somos los primeros actores en los barrios. La municipalidad es el primer actor público en los barrios de la ciudad de Córdoba. Y la verdad que a mí me parece que es muy importante. Mira, hay barrios en el que el Estado está tan ausente que si no fuera por algunas iglesias, en muchos casos evangélicas, que algunos pastores los fui a pedir puntualmente que nos acompañen porque lo conozco y sé la tarea que hacen en los barrios urbanos marginales, que si no tuvieran ellos no habría nadie, pero absolutamente nadie marcando algunas pautas de conducta y eso sería todavía aún peor. Yo a ellos les reconozco la labor social que hacen en lugares donde el Estado no llega. Y la obligación nuestra es estar ahí, porque si nosotros no estamos ahí, nos copan los barrios los narcos. Si nos copan los barrios los narcos, nos va a empezar a ganar la inseguridad cada vez mucho peor. ¿Y de qué nos valen tantos espacios públicos tan hermosos si a las 7 de la tarde, cuando baje un poco el sol, nos vamos a tener que salir corriendo y disparando porque nos van a robar casi con seguridad? Bueno, a la gente hay que darle tranquilidad para que viva en una ciudad confortable, en una ciudad segura, en una ciudad vivible y recuperar el orgullo de ser cordobés, que lo hemos perdido hace mucho, que lo hemos recuperado en cierta medida un poco, pero que verdaderamente creo que esa es la mayor tarea que tenemos hacia adelante, recuperar el orgullo de vivir en una ciudad que se pueda disfrutar y se pueda vivir. Les digo droga. ¿Qué me dicen? Bueno, ese es un tema. En el año 2019 yo fui candidato a intendente y elegíamos gobernador e intendente. Y ahí nos pasó algo, Ricardo. Yo fui el único candidato en los dos rubros que desde comienzo de la campaña instalé que el tema del narcotráfico era un tema del cual el intendente no podía seguir mirando por otro lado. Un intendente no podía decir que ese no era un problema de ellos, o como la inseguridad. Te acordarás que a los intendentes los mandaban a cortar yuyo y poner luces. Es decir, todo el tema de la seguridad. Corten yuyo, pongan luces y ahí parecía que estaban todas las soluciones. Nosotros íbamos a los barrios
en ese momento y la verdad que el problema de la droga estaba hace 4 años atrás, perdimos 4 años, recién ahora el intendente en la apertura de sesiones de este 2023, el 1 de marzo, dijo que habló del narcotráfico, veníamos de un tema bastante complicado. Recordará la movilización del arzobispado y pastoral social, que fue muy fuerte, y la verdad que veníamos de eso. Yo leer en un diario, yo en ese momento dije, che, ojo que nuestros pibes están buscando una salida ahora en eso. Me criticaron un montón, pero resulta ser que hace 1 mes y medio atrás, o menos 1 mes, cuando Mariano Orbelín, un cura que hace una tarea espectacular en un barrio, dijo, en tapa de un diario salió y dijo, no es que vendan, un aspiracional de nuestros pibes es ser narco, el aspiracional de nuestros pibes es ser narco. Cuando vos lo lees, realmente eso te deja helado porque hay una degradación en la sociedad muy fuerte en la que nosotros tenemos que ir a recuperar los valores, recuperar algunas cuestiones de esos chicos que tienen que tener un proyecto, tienen que ver una luz al final del túnel. Lo que pasa es que hoy pareciera que nuestros pibes no ven ninguna posibilidad de salir en este país en el que tiene la mitad de sus chicos en la pobreza. Yo también lo escuché a Germán Romero hablando del tema de las estadísticas que hacen ellos respecto a cuánto compran, cómo dejaron de comprar leche, olvídate de la carne, cómo no existe, cómo aumenta el consumo de pan, cómo aumenta el consumo de azúcar. Entonces, justo cuando hoy está inaugurando un tercer centro Abel Albino en la provincia de Córdoba de nutrición, pelea que evidentemente está perdiendo y por goleada, porque la buena voluntad que puede tener un prestigioso médico que conoce de este tema se choca con la realidad económica en la que se apunta para otra cosa, se prioriza por un proyecto estético que coman nuestros pibes. Bueno, eso es muy grave. ¿Cómo equilibrar las cuentas públicas? Teniendo en cuenta fundamentalmente que tenés una variedad de impuestos que sobrecargan la actividad comercial y que impide de alguna manera no solamente el desarrollo, sino aumentar el consumo. Yo si me permitís, respecto a la anterior pregunta, vos fíjate, siempre estamos atacando consecuencias, ¿no? Sí. Y siempre el ciclo político es de 4 años, y esto requiere soluciones de mediano y largo plazo, ¿no? Pero la única solución para esto es la educación. Soy un convencido. Si uno ve las estadísticas, las EPH del Gran Córdoba, y hace la consulta, personas mayores de 18 años con secundario completo, 55%. Y por ley es obligatoria la educación secundaria. Tenemos que generar, está bien, es por ahí una facultad más a nivel provincial, pero tenemos que generar las instancias para poder lograr recuperar a toda esa enorme masa de jóvenes que tenemos sin completar la educación secundaria, que por ley es obligatoria. Pero ¿cómo podés hacerlo si, como decía Juanpi a través del comentario de Mariano Barrio, los chicos deciden antes de trabajar dedicarse al delivery de la droga? Bueno, a ver, ahí está el desafío, generar esos instrumentos para volverlos a traer al colegio. Es un desafío. No sé, pensemos políticas de tipo, hoy justamente lo estaba hablando con otras personas, el tema de ofrecer en los colegios secundarios, hacer algún tipo de expansión del PAICOR a escuelas secundarias y por lo menos retener o volver a traer a los alumnos, mostrarles que el camino del estudio, de la superación, del trabajo, es el mecanismo para poder salir y salir de una manera digna. ¿Podemos bajar impuestos? Que fue la pregunta que hiciste. ¿Podemos bajar impuestos y podemos ser eficientes? Y vamos a quitarle a los contribuyentes cordobeses, en especial al empresariado que tiene verdaderamente el peso del Estado sobre su espalda, sobre su pecho, asfixiándolo.
lo podemos hacer con gente preparada, lo podemos hacer con gente que quiera poner su capacidad al servicio de un Estado mejor, y la verdad que yo no me quisiera ir de acá sin agradecerle a toda esa cantidad de gente que nos acompañó en la lista. Hay que poner la cara en la política, ¿eh? No todos ponen la firma en una aceptación de cargo, Ricardo, y vos lo sabés muy bien. Hay mucha gente que prefiere mantenerse con su prestigio, mucho o poco, pero con su prestigio fuera de la política. Yo he venido simplemente porque vos formaste parte en su momento de un proyecto innovador, a decirte que esto es algo que hacía muchísimos años que no se veía en Córdoba, que yo me llena de orgullo que alguien como Gabriel me pueda acompañar con esa calma que tiene, es la calma que muchas veces necesito yo para bajar a la realidad. Y yo te aseguro que con Gabriel y con la gente que estamos vamos a hacer un Estado mucho más eficiente, y básicamente porque vamos a ver en qué gastar y vamos a ver qué no le debemos a ir cobrando a los vecinos. Muchachos, les agradezco mucho. No, por favor. Esta es la primera oportunidad. O sea que nos vamos a volver a encontrar de acá a julio. Tenemos tiempo suficiente como para poder desarrollar con mayor amplitud todo el proyecto. Ojalá, porque siempre es un gusto estar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran gusto.